Un segundo. Vamos a partir inmediatamente. Eh, Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren And traducción you just o en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, con el que vamos a abordar algunas de las tendencias más determinantes para el desarrollo del comercio internacional de nuestro tiempo. Bajo el paraguas genérico de muestras de fragmentación, son varios los fenómenos que dan cuenta de cambios, algunos de corte estructural, en las dinámicas del comercio internacional y que se han expresado en la forma de más barreras, no necesariamente como tarifas o aranceles, y en relocalizaciones de unidades productivas, entre varias otras características que analizaremos hoy. Según un análisis reciente de expertos del FMI, el impacto de la fragmentación del comercio será mayor en función de cuántos canales se consideren. De acuerdo a lo que dice uno de sus documentos, el Confronting Fragmentation Where It Matters Most, Trade, Debt and Climate Action, voy a citar, dice, además de las restricciones comerciales y las barreras a la difusión de tecnología, podría sentirse a través de la migración fronteriza, la reducción de los flujos de capital y una fuerte disminución de la cooperación internacional que nos dejaría incapaces de abordar los desafíos de un mundo más propenso a la crisis. Este contexto de cambios más o menos acelerados en la configuración de los distintos ángulos del comercio internacional ha dado pie para que algunos observadores planteen incluso que el actual es un tiempo de cierta desglobalización o al menos de desaceleración y cambio en algunos de los componentes que movilizaron el comercio durante las décadas de apertura e integración por la vía de acuerdos bilaterales y multilaterales, todos bajo el imperio de un mundo basado en reglas y con instituciones ad hoc que garantizaron que así fuera. Hoy comprobamos que esas bases no son tan sólidas y que nos enfrentamos a un cuadro complejo, entre otros factores, por el tensionado cuadro de rivalidad geopolítica entre las principales potencias del mundo, en especial China y Estados Unidos, la proliferación de conflictos locales con alto poder disruptivo para el comercio internacional, como vemos hoy, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y Rusia y en el Medio Oriente, a propósito de las operaciones contra Hamas en la Franja de Gaza, y las lecciones aprendidas de la pandemia para mitigar tensiones en la oferta y cuellos de botella con alto poder de desatar procesos inflacionarios. Un cuadro complejo que, como suele ocurrir en estas circunstancias, trae desafíos de adaptación, pero también oportunidades. Esperamos que esta actividad contribuya algo a poner sobre la mesa esos aspectos para nuestro país. Paso entonces a presentar a nuestros distinguidos panelistas, todos consumados expertos en la materia. Parto por Felipe Larraín, quien es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad Católica de Chile y director de CLAPES UC, que nos acaba de contar Felipe, que cumple 10 años este año. Fue ministro de Hacienda de Chile entre marzo del 2010 y marzo del 2014 y nuevamente entre marzo del 2018 y octubre de 2019. Entre 1997 y 1999 fue profesor titular visitante de la cátedra Robert F. Kennedy de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Ha sido asesor de 18 gobiernos en las Américas, consultor sobre temas macroeconómicos para distintos organismos internacionales, es autor y o editor de 14 libros y ha publicado más de 140 artículos en libros y revistas académicas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Sigo con Carlos Kuriyama, quien es el director de la Unidad de Apoyo a Políticas Públicas de APEC, el famoso conocido APEC Policy Support Unit, el Foro de Cooperación Económica del Pacífico en el que Chile es un activo participante. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, donde se desempeñó como negociador principal de los TLC entre Perú y China, coordinador general de las negociaciones del TLC entre Perú y Singapur y asesor del viceministro de Comercio Exterior. También lideró el diseño de la Agenda de Negociaciones Comerciales de Perú e implementó la Estrategia Comercial del Perú con las economías de APEC. En su etapa como investigador asociado y profesor de economía en la Universidad del Pacífico, escribió extensamente y participó en varios proyectos de investigación sobre cuestiones de comercio, inversión e integración para varias instituciones nacionales e internacionales. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Michael McAdoo, durante más de 25 años ha trabajado en el nexo entre estrategia corporativa, políticas públicas y geopolítica. Comenzó su carrera como parte del staff del Parlamento de Canadá,
donde ascendió hasta convertirse en asistente ejecutivo del primer ministro, cargo en el que participó en misiones comerciales y diplomáticas a 22 países. Resolvió exitosamente disputas comerciales y o barreras de acceso a mercados en Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y Brasil. En el 2001 se convirtió en ejecutivo senior de Bombardier Inc., donde ocupó puestos de liderazgo y de alta dirección en estrategia, operaciones, comercio internacional y servicios industriales. Hoy es socio y director de comercio global e inversión del Boston Consulting Group. Sin más, entonces, habiendo presentado a nuestros extraordinarios panelistas, le voy a ceder la palabra a nuestro primer expositor, quien es Carlos, y quien pondrá en una perspectiva más regional el asunto que nos convoca esta mañana. Y les recuerdo que después de las 3 intervenciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas, y desde ya les invito a hacer las preguntas mientras van haciendo las presentaciones, ya sea en el chat o en el icono de Question and Answer que está abajo de sus pantallas. Así que muchas gracias y los dejo ahora entonces con Carlos. Carlos, tienes la palabra y si quieres compartir tu presentación, bienvenido. Muchas gracias, Loreto. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí participando en este webinar con este distinguido panel y ante todo quisiera agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico por la gentil invitación. Bueno, si bien la fragmentación del comercio internacional generada, ¿no?, por barreras proteccionistas, la retórica política, por parte de algunas economías más grandes del mundo, podría ser fuente de oportunidades. Esta fragmentación también creo que presentará más desafíos y problemas, ¿no?, en el mundo en general. Aquí en la parte asiática del Asia-Pacífico, vemos que algunas economías se están beneficiando de estas barreras, de esta retórica implementada por otros, ¿no? Pero esto en realidad lo que está ocasionando también es generar más tensiones, donde al final básicamente van a haber también mayores costos de producción, una desaceleración del comercio, entre otras cosas. Entonces, justo acá les quería mostrar una presentación con algunos números, algunas gráficas. Mucho se habla sobre la fragmentación de comercio desde que la administración de Trump en los Estados Unidos implementó una serie de medidas restrictivas, discriminatorias y luego también, ¿no?, ¿qué pasó con estas medidas retaliatorias que impuso China, ¿no?, en respuesta a las medidas que implementó la administración de Trump? Lo que se puede ver aquí es que la situación del comercio bilateral entre los Estados Unidos y China desde el punto de vista importador, podemos ver que el comercio bilateral entre estos dos países alcanzó su punto histórico más alto en el 2022, o sea, muchos Perdona, años después. Carlos, perdona que te interrumpa, Sí. pero tu presentación está en la primera lámina, no sé si has pasado a la segunda Qué y no está en extraño. pantalla, completa, entonces solamente Ah, para qué advertirte extraño. eso, Lo tengo en pantalla completa yo. No no, sé. no, no aparece en pantalla completa. Ah, mira Em, aquí. Pero tal vez lo importante es que vaya pasando las láminas, porque si no, claro, sí, lo dejas directamente a nuestra imaginación. Dijo que Sí, sí. Sí, no, no, perfecto, perfecto, perfecto. Déjenme, a ver, compartir nuevamente sí, no, no la, hay drama, no hay ningún no, problema, si la no, la imagen. compartimos nosotros Disculpen. si no te resulta. Sí, a ver. Sí, estoy poniendo aquí el slideshow, Sí, pero ¿lo sí. pueden ver ya o aún no? No, no aparece en pantalla completa. ¿Será posible que alguien Sí, del yo equipo creo que ahí en Chile lo pueda pasar, por favor? la va a pasar. Sí, seguramente tienes dos Sí. pantallas, Carlos, ¿no? Por Bueno, eso a veces pasa cuando hay dos pantallas, bueno, pero sí. ahí vamos a pedirle a nuestro, ahí está. Perfecto, muchas gracias. La segunda transparencia, por favor, Ok, la número 2. ok, ahí perfecto. está, Ah, ya, ahí está. muchas gracias. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no?, la situación del comercio bilateral entre Estados Unidos y China desde el punto de vista importador, ¿no? Podemos ver que este comercio alcanzó su punto histórico más alto en el 2022, muchos años después que
se comenzaron a implementar estas medidas restrictivas, pero este flujo comenzó a caer en el 2023. Adicionalmente, lo que sí podemos ver también es que la importancia de China en el mercado americano, es decir, en las importaciones que hace Estados Unidos, cayó en más de 4 puntos porcentuales en la segunda mitad de los últimos 10 años. Y la importancia de los Estados Unidos en las importaciones efectuadas por China también se redujo, ¿no? En 1.7 puntos porcentuales. Entonces ya vemos que está comenzando a ocurrir algo. La siguiente, por favor. Y ahora, para ver en qué sectores, ¿no? China ha perdido participación en el mercado de los Estados Unidos en más de 10 puntos porcentuales, notamos que eso ha ocurrido en varias de las partidas que fueron afectadas por las medidas restrictivas discriminatorias, ¿no? De la administración Trump. Por ejemplo, en el caso de productos de hierro y de acero, en el caso de varios bienes de capital como maquinaria, equipos eléctricos, electrónicos, semiconductores, bienes de precisión y algunos bienes electrónicos de consumo, ¿no? Vemos también que hay algunos productos como los textiles chinos que están perdiendo participación en el mercado americano, pero esto es más que nada porque China ya está perdiendo ventajas comparativas por el lado del costo de su mano de obra local. Siguiente transparencia, por favor. Gracias. Sin embargo, lo que también vemos es que China ha ganado más de 10 puntos porcentuales de participación en el mercado americano en 26 partidas arancelarias, lo cual demuestra que pese a la retórica política, ¿no? Es muy complicado fragmentar la producción inmediatamente, dadas las inmensas cantidades invertidas, ¿no? En los mercados americano y chino por empresas de ambos países. Siguiente, por favor. Lo que estamos comenzando a ver es un cambio en la importancia de los socios comerciales, tanto para China y para los Estados Unidos. En términos relativos, vemos que China está importando más del sudeste asiático, de ASEAN, de Rusia, de Brasil, entre otros. Y está comenzando a importar menos de Japón, de los Estados Unidos y de Corea. Y también vemos que en el caso de los Estados Unidos, están comenzando a importar más del sudeste asiático, de la Unión Europea, de México, de Chinese Taipei, importando menos de Japón y de China. Siguiente, por favor. Ahora, lo que también estamos comenzando a ver es que México, por ejemplo, en América Latina, está comenzando a ganar presencia en el mercado americano. Tenemos el caso de algunos productos de hierro y acero, donde justamente China perdió participación. Igualmente ocurre en el sector químico, ¿no? Productos químicos como varios tipos de ácidos, varios tipos de sulfuros provenientes de México están ganando participación en el mercado americano y ahí China está perdiendo esa participación. También está ocurriendo con algunos tipos de vehículos, entre otros productos. Siguiente. Ahora, en materia de inversión, ¿no? Entre los Estados Unidos y China, vemos que los flujos de inversión, ¿no? De empresas originarias de Estados Unidos en China aumentaron durante el inicio de la pandemia y cayeron un poco ligeramente en el 2022. Mientras que en el caso de los flujos de inversión originarios de China en los Estados Unidos, estos cayeron de manera más acentuada. Y acá nuevamente no vemos de que a pesar de la retórica política, ¿no? Que comenzó durante la administración Trump por priorizar otros mercados más allá del mercado chino, la inversión de Estados Unidos siguió llegando a China, ¿no? Y siguió llegando fuertemente, no necesariamente todos los sectores, pero llegó mucho en estos sectores que no habían sido afectados por estas medidas comerciales, ¿no? Restrictivas implementadas por la administración de Trump. Y lo cual esto indica de que la retórica no es fácil de plasmarla en la realidad inmediatamente. Siguiente.
Ahora, lo que estamos viendo también es que los países de ASEAN, del sudeste asiático, se están beneficiando mucho de estas tensiones entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que el porcentaje de los flujos de inversión directa extranjera de proyectos nuevos es cada año mayor en los países ASEAN que en el caso de China. ¿Y por qué se debe esto? No es solo por el hecho de que los costos laborales y otros costos de producción se hayan elevado en China en los últimos años, pero es también por el hecho de que existe una menor probabilidad de que se implementen medidas que restrinjan al comercio en los países de ASEAN, ¿no? Como se puede ver acá en el gráfico de la derecha, las exportaciones originarias de ASEAN necesitan un mayor componente, un mayor porcentaje, diría yo, de insumos, partes y componentes del exterior en comparación de las exportaciones originarias de China. Por eso en ASEAN, en el sudeste asiático, se promueven mucho los regímenes de apertura comercial. Y esto es una lección muy importante que tenemos que tener en América Latina y tenemos que profundizar en América Latina la apertura comercial. En algunos lugares se quiere dar marcha atrás y eso es peligroso. Siguiente, transparencia. Aquí lo que vemos es que lo que se refiere no a los flujos, sino al stock de inversión directa extranjera, es decir, la inversión acumulada. Vemos que cada año ASEAN está cerrando la brecha en atraer inversión con China, ¿no? Y en ser, digamos, host, ¿no? de las inversiones. Y en particular, toda esta inversión es la inversión procedente de Estados Unidos la que está ganando presencia en el sudeste asiático. Siguiente, por favor. Ahora, aquí lo que podemos ver, ¿no? Es cómo países como Singapur están atrayendo más proyectos de inversión nuevos en valor que China, ¿no? Y tenemos que Malasia, Vietnam, tampoco no nos están quedando atrás. Siguiente, esta es la última transparencia y bueno, lo que quería mencionar es que todo esto se está reflejando sustancialmente en el día a día, se puede observar mucho en las noticias. Siempre aparecen titulares, ¿no? Sobre empresas que están anunciando inversiones en el sudeste asiático. Empresas que están asumiendo una mayor presencia aquí y todo esto está ocurriendo como parte de la estrategia, ¿no? Que estas empresas tienen en la cadena mundial de la cadena global de suministros. Bueno, lo dejo ahí y ya después, con mucho gusto, estaré participando en las preguntas, en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y muy interesante este pantallazo que nos ha dado de cómo ha ido evolucionando eh, el comercio internacional a raíz de esta situación que se produjo, que se hablaba de la guerra entre China y Estados Unidos, conflicto, en fin. Esta situación ha traído beneficios a otras economías y en particular a ASEAN, que es muy interesante lo que está ocurriendo en ASEAN y en ese sentido es muy bueno que la política comercial chilena empezó hace 3 años a empezar a explorar estos nuevos mercados como ASEAN. Ya habíamos puesto los ojos ahí. Sabemos que Chile tiene una de las economías más abiertas del mundo, así que es muy interesante que estemos enfocados en abrir mercados ahí. Voy a dar la palabra a Michael, por favor, Michael, para que nos des también, yo sé que vas a abordar algunos puntos que tienen, vas a reforzar algunas de las ideas de Carlos y va a ser muy interesante escucharte, así que tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. De hecho, estoy en ASEAN en este momento, estoy en Tailandia, en Bangkok, para algunas juntas y les puedo decir desde aquí que están pasando muchas cosas aquí económicamente. Gracias, Carlos, por la presentación. Yo voy a ir algunos años atrás y algunos años hacia adelante para hablar del comercio mundial y básicamente las tendencias que estamos mirando en este momento son
no solamente a causa de tendencias políticas, pero también de tecnología. Y voy a hacer 4 puntos. Primero, estamos en un cambio de las potencias mundiales. La época de bipolaridad en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y el Occidente y la Unión Soviética ya no está. Y la unipolaridad con nada más Estados Unidos nunca más vamos a ver. Tenemos una dinámica de multipolaridad que es cambiando las cosas. Otra cosa que miramos mucho, y la gente habla de eso, pero no suficientemente, es que estamos perdiendo instituciones internacionales, tanto que nacionales en diferentes países. Está cambiando el terreno para hacer inversión y comercio. También hay tendencias no políticas, tecnológicamente hablando, económicamente hablando, que están también cambiando las cosas. Carlos ha mencionado costo laboral en China, y eso es una dinámica importante. Y finalmente, gracias a acciones por gobiernos y corporaciones, estamos mirando un cambio importante en el flujo de comercio. Carlos ha hablado de lo que está pasando en Asia, en ASEAN, China, en otros lugares. Tenemos una pronosticación de BCG que mira 10 años adelante para mostrar cómo está cambiando. Déjeme empezar en el año 1. No voy a ir 10 años atrás o 20 años, voy a ir 2000 años atrás. Y aquí está, según el economista Angus Maddison de Escocia, la distribución de PIB del mundo, de estos 3/4 en Asia y la mitad de eso en China. ¿Por qué parece de esa manera el mundo? Es por los factores importantes de PIB: población, tecnología, infraestructura, educación, y todo el mundo tenía igual en todo el mundo. Entonces vemos Europa en verde y Asia en rosa, si quieren, y el resto del mundo en gris. Y era así mientras 1500 años, hasta el Renacimiento, en donde Europa tenía un poco más de educación, infraestructura, tecnología que los demás, y vemos que está creciendo Europa. En esta época había un sistema de multipolaridad hasta el final de los guerras con Napoleón, y donde Inglaterra ha reemplazado a Francia como potencia más importante del mundo y tenían sus 100 años de potencia importante. Y vemos Estados Unidos, la pequeña línea azul, no tenían su continente completo, no tenían educación, no tenían tecnología como Europa todavía, pero mientras 100 años ha crecido mucho. Y al final de la Primera Guerra Mundial, vemos que Estados Unidos ya es muy importante. Inglaterra estaba cayendo como potencia importante, pero no lo sabían todavía. Y hasta la Segunda Guerra, mucho PIB más en Estados Unidos, también en Europa. Y salimos de la guerra así cuando hemos hecho las instituciones como la ONU, como el GATT, que era predecesor del OMC, y otras instituciones de los Bretton Woods, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y sigue así otros 15 años, otros 30 años, y ya finalmente en 90 está abriendo un poco China, acelerando más en los años 90, y evidentemente el fin de la Unión Soviética y sus diferentes países del Comecon. Y muy rápidamente vemos Asia regresando en su lugar más natural. En 2019, antes de COVID, Asia tenía la mitad de PIB. Estoy hablando de PPP, que es Purchasing Power Parity. Y si hacemos una pronosticación muy, muy sencilla, que Asia crece a 6%, el resto del mundo a 4%, y Estados Unidos y Europa a 2%. Aquí está el mundo de 2030 y el mundo de 2050. Entonces, por casualidad, estamos de regreso hacia el mundo del año 1. Eso va a cambiar mucho la dinámica de relaciones internacionales, y lo estamos viviendo casi todos los días, ¿no? La incapacidad de Estados Unidos o la ONU de parar la guerra en Ucrania o la guerra en Gaza es una indicación que estamos regresando en un mundo de multipolaridad. Instituciones, aquí tengo una cruz de indicaciones de Freedom House, que es una organización en Washington, no es del gobierno de Estados Unidos, pero medida el nivel de libertad de un país hasta su sistema político, que
prensa libre, cortes libres, cortes imparciales, etcétera. Y en el año 1990, casi 90% del PIB estaba en los países libres, entre comillas, 10 años más igual. Y luego vemos que está creciendo la parte de la economía mundial en los países no libres, según Freedom House. Y haciendo una pronosticación similar, vamos a llegar a como 60-65% en 2030. Y eso es por dos tendencias. Primero, todavía los países menos libres están creciendo más que los países más libres, y también hay gente que está cayendo en sus resultados de este tipo de encuesta, y vemos que está cayendo Polonia, Hungría, Turquía, puede ser Venezuela, de muchos países que están perdiendo su nivel de libertad. Y eso, la frase abajo es importante, más complicado tener acceso a mercados internacionales y proteger inversiones. Entonces, eso es muy importante por punto de vista corporativo cuando están mirando dónde poner su dinero. Esas cosas son muy importantes. Carlos ha hablado del costo laboral en China. Eso es un índice de BCG. Es un poco complicado la lámina, pero a la izquierda tenemos Estados Unidos indexado a 100. Y eso es el costo de mandar un producto industrial hasta el mercado de Estados Unidos, incluyendo logística, aranceles y evidentemente los costos principales de manufactura. Y miramos que México sigue a 84%. Desde 15 años que hacemos la encuesta, no todos los años, pero cada algunos años, México siempre está al medio de los 80s, ¿no? Pero vemos también todos los países de ASEAN, Southeast Asia, también entre, decimos, 80 y 90, entonces 10 a 20% menos caro que Estados Unidos. Y vemos India también en esta misma zona. China es muy interesante. La primera versión de esta encuesta hace 15 años, China estaba en medios de 80s, ¿no? Y ha crecido hasta 96 antes de contar los aranceles que tenemos en muchos productos. No todos, pero muchos productos tienen arancel hasta 25%. Entonces, si hay 25%, llega a 121% de costo. Entonces, eso es dos efectos, el efecto económico y el efecto de los aranceles. China es menos interesante que desde hace 30 años. Y nada más para notar una cosa más, es que Turquía y Marruecos son también interesantes. Marruecos tiene un acuerdo de libre comercio tanto con Europa que con Estados Unidos. Es muy interesante que no tienen nada de arancel y tienen un sistema de gobierno bastante estable. De hecho, cuando yo era ejecutivo con Bombardier, hemos hecho una inversión en Marruecos para poner una fábrica de aeronáutica. Entonces es un mercado interesante, pero si queremos servir acceder al mercado de Europa, Marruecos y Turquía son todavía muy interesantes. Ahora vamos a hablar del futuro, y BCG tiene un modelo que toma todos los datos desde hace 22 años. Empezamos en 2001 con todos los datos de comercio y miramos correlaciones entre PIB por cápita, nivel de PIB, precios de diferentes productos tipo commodities, también valores de la moneda, y tenemos 500 millones de puntos de data y toma 18 horas de computación, tiempo de computación para hacer diferentes hipótesis. Y el modelo entonces muestra comercio en 2032 contra 2022. Y la izquierda ve que por promedio está creciendo a 2.8%. Es la primera vez que va a crecer, estoy hablando de productos, no de servicios, que va a crecer un poco menos que PIB. PIB que tenemos en este modelo es como 3.1%, entonces es un poquito menos, pero todavía creciendo. Luego voy a mostrar flechas de los flujos, y los que son rojos, las flechas rojas, es que está en decrecimiento, está creciendo de manera negativa.
En amarillo es crecimiento, pero menos que el promedio de 2.8%, y en verde es más que el promedio. Entonces, la intensidad de comercio va a cambiar. Y empezamos con los rojos. Son pocos, pero son importantes. Evidentemente, Estados Unidos y China, vemos la tendencia y casi diariamente compañías como la nuestra, BCG, estamos haciendo proyectos para gente que quieren cambiar un poco su cadena de abastecimiento y reducir dependencia en un solo mercado, sobre todo para hacer sus compras. Entonces, eso es al menos 200 mil millones de dólares que vemos en el centro. Rusia y Europa, la cifra de base de 2022 tenía todavía un poco de energía. El volumen ha cortado, pero no a cero, y el precio ha doblado. Entonces eso va a desaparecer. Y de hecho, no decidimos cuándo va a parar la guerra en Ucrania. Nuestra hipótesis es que va a continuar 10 años más, porque si no, ¿qué hacemos? Entonces eso puede cambiar, pero sí existe todavía los programas de sanciones, eso es. Y UK-EU, eso es otra cosa muy, muy interesante, es el efecto de Brexit que está todavía en proceso, y eso va a cambiar cuando hace un tipo de piso en sus cosas y otras pequeñas flechas. Los amarillos, ya vemos Europa y China. Un momentito. Entre Europa y China vemos un crecimiento menos que el promedio. China y Europa no tienen tantas tensiones que Estados Unidos, pero hay tensiones, hay políticas, y en Europa vemos acciones de antidumping en proceso contra vehículos eléctricos de China, por ejemplo, y otros procesos que están pasando en Bruselas para eso. Entonces, eso es algo que está en descrecimiento. También otras rutas en la parte norte del mapa, también Canadá, soy canadiense. Canadá, Estados Unidos es el límite, puede ser verde o amarillo, está literalmente en el promedio, poco por encima, poco por abajo, pero lo contamos como amarillo. Pero la verdadera historia es la parte verde del mapa. Ya vemos, antes que nada, ASEAN, que está creciendo con todo el mundo. Está en crecimiento con los Estados Unidos. Vemos literalmente hace el dólar, ¿no? 200 mil millones de dólares más con Estados Unidos, mientras que China está perdiendo. Eso es casualidad. Vemos México ganando mucho, como mencionó Carlos, 300 mil millones de dólares más. Y de hecho, eso es en dólares constantes de 2010. El modelo funciona en dólares constantes y no en dólares corrientes. Y vemos también crecimiento en ASEAN con Japón y Corea. Australia también, inclusive con China, que está todavía mandando sus productos primarios hasta China. Y India también tiene crecimiento, pero las cifras son más pequeñas porque India es mucho menos activo en comercio internacional en proporción de su población y su tamaño de PIB. Está creciendo mucho en porcentaje, pero en un base muy, muy bajo. Entonces, vemos justamente la historia de ASEAN con nada más 660 millones de personas, creciendo mucho con todo el mundo, creciendo más que India, que tiene el doble de población, por ejemplo, para hablar de dos mercados en desarrollo y que tome mucha atención. Entonces, estos son las láminas que tengo y los puntos principales. Estamos cambiando las relaciones entre potencias importantes. Hay preocupaciones en términos de instituciones, factores económicos que están también moviendo comercio, y finalmente el resultado de todas las acciones es un mapa del mundo que parece más así que el mapa actual. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael, por compartir estos modelos tan interesantes que ha desarrollado BCG para entender un poco lo que está pasando en el comercio y las tendencias, ¿no? Pensar en lo que puede pasar de aquí a 20 años más, este tipo de modelos son muy explicativos, y vemos que la estrella acá sigue siendo ASEAN, ¿no? Es lo que podemos ver hasta ahora. Es lejos la zona que tiene mayor proyección de crecimiento.
Y vamos a hacer algunas preguntas respecto a eso para las oportunidades que se dan para países como Chile o el mismo Perú, desde donde es Carlos, que es peruano. Pero ahora vamos a darle la palabra a Felipe Larraín. Felipe, tienes la palabra, por favor, para contarnos un poco desde Chile cómo ves toda esta situación y, bueno, lo que quieras compartir en el marco de lo que estamos conversando hoy día. Sí, muchas gracias, Loreto. Quiero agradecer la invitación de la Fundación Chilena del Pacífico y felicitarlos porque están cumpliendo 30 años. Creo que es un momento para celebrar. Así es que, Loreto, felicitaciones. Se ve muy bien usted de 30 años. Así es que eh, Muchas creo gracias. que, y ojalá, y le deseo que sean muy buenos los próximos 30, porque no Bueno, solamente hay que pensar los que pasaron, sino los que vienen, ¿no? apliquemos Eh, un modelo, apliquemos algún modelo del BCG, a ver cómo, cómo sale a ver cómo podemos proyectar, le vamos a pedir ayuda a Michael eso. para poder proyectarnos en 30 años más. Bueno, yo lo que voy a hacer es primero hacer algunas consideraciones generales sobre este fenómeno que estamos viendo de reshoring, nearshoring y también de fragmentación, porque en realidad lo que estamos viendo es una situación de fragmentación del comercio. En primer lugar, la globalización probablemente tuvo su apogeo en los años 90, ¿no? Cuando tuvimos que el comercio mundial llegó a ser del orden de 60% del PIB mundial, cosa que es interesante, pero luego de la crisis financiera global, por ahí por el 2008-2009, le ha costado mucho recuperarse. Creo que me parece que tenemos aquí una situación. Este auge de la globalización ha sido sucedido por un fenómeno que hemos analizado en otro seminario conjunto entre CLAPES y Fundación Chilena del Pacífico sobre desglobalización, ¿eh? Con Paul Antras, justamente por acá en este mismo formato. Este fenómeno de desglobalización, sin duda, que trae consigo, por ahí Carlos decía, trae consigo problemas y oportunidades. Yo no tengo duda de que el reshoring hace y la desglobalización hace que el mundo como un todo pierda, porque desde un punto de vista de aquellos que creemos en el libre comercio y que hemos visto las investigaciones en materia de libre comercio, bueno, no queda más que concluir que si empezamos a poner trabas al comercio, claro, pueden haber algunos ganadores, pero el mundo como un todo, en términos netos, va a perder. Lo que se va a perder va a ser más que lo que se va a ganar al poner crecientes restricciones y por lo cual, déjeme decir que el resultado, aunque no es el objetivo de este panel, pero el resultado de la próxima elección en Estados Unidos no es inmaterial, porque los dos candidatos tienen posturas bastante distintas respecto del comercio. Y como ya nos recordaban los panelistas anteriormente, esto no es solamente la acción, sino la reacción. Está el retaliation, ¿no es cierto?, que ocurre siempre cuando hay una parte importante que pone más barreras a su comercio. Podemos ver que el fenómeno de desglobalización aumenta. ¿Quiénes pagan por esto? Al final lo pagan los consumidores a través, se distribuye bastante globalmente en términos de mayores precios de los productos. O sea, es a pesar de que hay algunas ganancias, porque uno dice, mire, usted se va a ahorrar costos de transporte porque va a ser un reshoring, pero va a perder, porque esos costos de transporte estaban considerados dentro de su decisión de hacer una relocalización inicialmente en el proceso de globalización. Si desglobaliza, los costos de comercio, los costos de transporte no van a alcanzar a beneficiarlo más que, bueno, pero claro, o sea, en el margen y en el neto va a haber una reducción yo diría que no he visto estimaciones todavía, pero va a haber una reducción del crecimiento mundial por tener menor crecimiento del comercio. El comercio estimula el crecimiento global. Habiendo dicho eso, yo me paro ahora desde la perspectiva de Latinoamérica. ¿Qué tiene Latinoamérica que ganar? Y creo que aquí Latinoamérica puede ser de los ganadores dentro de esta tendencia desde globalización y nearshoring. Pero estas ganancias van a ser bastante inequitativamente distribuidas.
Hay un estudio reciente al que tuve acceso del Banco Interamericano de Desarrollo, en que pregunta sobre cuál va a ser las oportunidades para aumentar las exportaciones por país. Y dice, en una cifra que no es nada menor, que son las oportunidades son cerca de 70.000 millones de dólares de mayores exportaciones de Latinoamérica. Algunas de ellas son en intra-Latinoamérica, pero hay otras que son hacia Estados Unidos. ¿Pero quién gana más? Bueno, el que gana más aquí, ya se mencionó hace un momento atrás, bastante lejos, es México. México está en una posición de mucho, digamos, competitividad respecto al mercado americano. Está favorecido por el NAFTA, por un acuerdo de libre comercio que ya tiene varias décadas. Y luego de eso, claro, de estos 70.000 millones de dólares, México aproximadamente cubre la mitad. O sea, la mitad de la ganancia de Latinoamérica se la lleva México, ¿ya? Y esto no quiere decir que no hayan ganancias en otros países. También ganaría en esto de los 70.000 millones de dólares, hay del orden de 35.000 que se los lleva México, 8.000 se los lleva Brasil, unos 4.000 Argentina y Chile algo menos de 2.000 millones. O sea, los 70.000, claro, tenemos algo más de 2.000. O sea, hay oportunidades que uno tiene que pensar en un mundo en el cual creo que el óptimo sería que no se diera una tendencia a las restricciones comerciales, pero también uno tiene que ser realista. La oportunidad, la posibilidad que tenemos realistamente en América Latina de cambiar estas tendencias mundiales es muy baja. Y por lo tanto tenemos que vivir con este mundo que se nos está dibujando al frente nuestro. Habiendo dicho eso, creo que hay una serie de elementos para poder hacer frente a este proceso de desglobalización y nearshoring, de cómo atraer inversión, porque una de las cosas que uno piensa es cómo atraer inversión aprovechando el fenómeno del nearshoring. Y creo que acá, ¿quiénes están por ganar? Bueno, los que tienen, ya decimos, México más, porque tiene esta situación tan especial con Estados Unidos. Pero un país como Chile, y aquí me pongo un poco la camiseta nuestra, nosotros tenemos una red que, Loreto, tú conoces muy bien, una red de tratados de libre comercio con 65 economías del mundo. Esta es la red más amplia de acuerdos de libre comercio que existe en el mundo, que nos da acceso privilegiado a un universo de aproximadamente el 95% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, esto creo que es un elemento en la competitividad. Nosotros no podemos cambiar el hecho de que Chile somos un país geográficamente periférico, que estamos lejos de los grandes centros comerciales, pero tenemos esta amplia red de libre comercio, tenemos, bueno, por ejemplo, en términos de protección de la propiedad, en términos de tratados, cosa interesante para ser competitivo también, no solamente tratados de libre comercio, sino también tratados para evitar la doble tributación, que acabamos de concluir uno con Estados Unidos. Es otro elemento de la competitividad, sin pasar porque indudablemente tenemos elementos como la infraestructura, la inversión en infraestructura, la existencia de una infraestructura que puede ayudar al comercio y que puede ayudar a ser un elemento para atraer inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que un poco de dulce y de agraz, Loreto, en esta pequeña revisión. A nivel global, creo que estamos en un proceso que sería más conveniente un proceso de apertura que un proceso de mayor proteccionismo, pero a nivel local y a nivel de Latinoamérica, creo que tenemos oportunidades que tenemos que aprovechar entendiendo que este es un proceso que está ocurriendo, que las grandes multinacionales están relocalizando su producción y que al final del día nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, que de alguna manera Latinoamérica es un lugar que puede atraer a estas multinacionales para relocalizar la producción, para atraer esta inversión extranjera. Y de alguna manera, y lo digo en muy buen sentido, los países vamos a estar compitiendo por esta inversión extranjera. Entonces, ¿qué hagamos en materia de nuestra red de tratados de libre comercio, la red de acuerdos de doble tributación, la infraestructura, la calidad
de nuestra mano de obra. Yo diría el rule of law, también muy importante, son los elementos que nos van a distinguir y que nos permiten pensar que tal vez dentro de este mundo que como un todo pierde, podemos saber varios ganadores en Latinoamérica y que como región Latinoamérica se puede ver beneficiada. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por este interesante análisis y sobre todo de las perspectivas que tenemos en Latinoamérica, en particular Chile. Ahí lo voy a aprovechar de preguntarle a Carlos, porque Felipe habló de el gran ganador acá es México, después sigue Brasil, Argentina, increíblemente, está puesto ahí como uno de los posibles ganadores de esta cuota de mercado. Pero el caso de Chile y Perú, ¿qué nos puedes agregar porque con respecto al nearshoring, por lo menos Chile, para Chile es algo más complicado de poder ser beneficiario de este nearshoring? ¿Cómo nos ves ubicados a nosotros en estas nuevas tendencias, Carlos, y oportunidades que se nos presentan? Muchas gracias, Loreto. Sí, coincido con los puntos de don Felipe Larraín y en realidad para poder aprovechar esta ola tenemos que poner énfasis en una serie de aspectos, ¿no? No solamente tenemos el tema de los acuerdos comerciales, pero tenemos que crear un buen clima para hacer negocios, para facilitar estos negocios. Tiene que haber, digamos, una estabilidad institucional, tiene que haber respeto, el respeto de la ley, hacer cumplir la ley, entre otras cosas. Necesitamos crear un clima de competencia. En el Perú, lo que se decía mucho, ¿no? Digamos, a comienzos de los años 2000, después que el Perú logró firmar y poner en vigencia el acuerdo con Estados Unidos y poner acuerdos en vigencia con países asiáticos, la Unión Europea, entre otros, se pensó de que muchos pensaron de que la batalla entre el libre comercio y el proteccionismo la había ganado el libre comercio. Pero después de algunos años comenzaron a surgir voces, ¿no? Proponiendo lo contrario. ¿Por qué? Porque muchos habían visto que estos beneficios, ¿no? de la apertura no les había había un porcentaje de la población que no habían sentido esos beneficios como otros. Y ello se debe aquí, a que justamente todas estas medidas tienen que ir en paralelo, ¿no? Con una agenda interna que permite incrementar la competitividad, necesita haber una formación de capital humano, eso es importantísimo. Tiene que haber una provisión de servicios públicos. Así también las personas, las empresas deciden participar en el mercado formal, deciden eh, en, hacer, ¿no? Negocios, aprovechar estas oportunidades al máximo. Entonces, todo ello es sumamente necesario, importante. Ahora, en el caso del Perú, eh, han habido, ¿no? algunas iniciativas muy importantes en los últimos años. En estos momentos se está buscando mejorar la infraestructura para poder, infraestructura física me refiero, ¿no? Tenemos el caso de la construcción del puerto de Chancay, que va a ser un megapuerto importantísimo, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, entre otros casos. Entonces, sí, tenemos que seguir trabajando en esos aspectos también. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a hacer una pregunta que está acá en el chat de parte de Michael Grasty, que es Clyde Code Chile. Dice, está en inglés, la voy a hacer en inglés. China has an authoritarian government focused on efficiency and China tiene un gobierno autoritario y el resto del mundo tiene que abordar temas de sostenibilidad. ¿Cuándo va a cambiar para aplanar el campo de juego? Del comercio sustentable, que no lo hemos mencionado acá, no está dentro no sé si estaba Michael dentro del modelo que tú mostraste recién, pero quisiéramos que elaboraran un poco sobre eso. Voy a leer la pregunta también de Dion Meruane Osorio. Dice, me gustaría preguntarle sobre las perspectivas nacionales e internacionales sobre comercio sustentable, considerando la contingencia mundial de cambio climático.
¿Qué pasa con las proyecciones en ese sentido? Es claro que China tiene liderazgo en términos de comercio y crecimiento, pero ¿dónde queda el interés asiático de protección al medio ambiente? ¿Cómo están compatibilizando las potencias mundiales su crecimiento económico con la protección ambiental? No sé quién quiere. Bueno, acá, perdón, y Michael Grasty complementa, dice, aquí hay todo un diálogo, pero esto les voy a pasar a ustedes que son los expertos después. Dice, China is an interesting case. One could argue that it has been able to move quickly and effectively on environmental issues once they get to it. Think of air quality in Beijing or the transition to EVs. Piensen en la calidad de aire en Beijing o los EVs. También es líder en la producción de equipos fotovoltaicos solares y se está avanzando en limitar el precio de carbono a través de un bajo precio por tonelada. Del Consejo Asesor Empresarial de APEC, el llamado ABAC, el que lidera el grupo de sustentabilidad es el ABAC de China. O sea, efectivamente ellos han tratado de ser proactivos en este tema, pero ¿qué tan realmente serio es esto? ¿Qué compromiso hay y cómo influye en el comercio internacional? ¿Cómo está medido esto? No sé, Felipe, ¿quieres hablar primero? Mira, yo quería hacer un comentario, lo que pasa es que se me perdió una parte, la primera parte de la pregunta de Mike Rusty, pero se me desconectó o no la escuché bien. Pero sí, en términos, quiero hacer un comentario respecto de respecto del tema de los factores ambientales en el comercio y la competitividad de los factores ambientales. Hoy día la Unión Europea está poniendo un arancel que va a tener, que se va a determinar, todavía no está vigente, pero se va a determinar de acuerdo al contenido de carbono del producto importado. Entonces, en la medida en que tengamos una estructura de producción basada más en energías limpias, vamos a tener unas mejores posibilidades y más competitividad en el comercio. Porque, por ejemplo, si tenemos energías renovables, tenemos hidrógeno verde, va a ser un elemento de competitividad porque vamos a tener un arancel, vamos a enfrentar un arancel de importación menor en la medida que nuestra huella de carbono sea menor. Así que creo que aquí hay un elemento muy importante para que es un incentivo a la transición energética y a los compromisos que hemos adoptado en el Acuerdo de París hacia el 2050. Algunos países han adoptado ya el compromiso de carbono neutralidad. Esto genera enormes inversiones, pero a la vez hay un incentivo, este incentivo adicional, de decir, mire señor, si no las hago, no solamente no voy a cumplir con mi compromiso, sino que voy a enfrentar barreras comerciales mayores en algunos países. Yo conozco, tal vez Michael o Carlos conocen de otros lugares, yo conozco el caso de la Unión Europea que tiene este arancel al contenido de carbono que vengan los productos importados. Justamente, si puedo complementar con lo que está diciendo Felipe, es un programa en Europa que está en este periodo de prueba en este momento, pero justamente van a medir la cantidad de carbono en cualquier producto que está entrando en su mercado y poner un arancel para nivelar el costo de carbón que está pagando los productores locales en Europa bajo su esquema de carbon pricing, de precio de carbono que tienen en Europa. La parte interesante, creo, es que el punto del programa en Europa no es sacar ingresos de esta cosa, no es un impuesto de este sentido, es de minimizar el carbono en productos fuera de Europa que llegan al mercado europeo. Hay un aspecto de esta política en Europa que si algún país tiene su propio sistema con precio similar, sus productos pueden entrar sin pagar el impuesto de carbón si el mismo país tiene su propia medida a su frontera como Europa. Estamos hablando en inglés de un Climate Club. Canadá está negociando, Turquía, Reino Unido, Japón, para que sus esquemas nacionales sean reconocidos por Europa y van a ser un club de países con un arancel a la frontera. Y de hecho,
hoy en día es más, el concepto en economía es free rider, no sé cómo le dice Felipe en español. Free rider sería traducido como polizón, el que viaja Ok. gratis. ¿Ah? Exactamente. Entonces, va a cambiar el cálculo de free rider hacia first mover. Y de hecho, hay una teoría que si Estados Unidos entra en el sistema o China, el otro va a tener que entrar para proteger su mercado de exportación. Entonces, tanto que están en China quejando de esa política de Europa, creo que están trabajando atrás para mejorar sus políticas de precio de carbón y justamente tienen programas de prueba en diferentes sectores, como generación de electricidad, pero con un precio por tonelada un poco más bajo que el normal. Pero justamente eso va a cambiar las reglas del juego, por supuesto. Muchísimas gracias. Carlos, no sé si quieres complementar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, sí, simplemente muy brevemente, yo creo que este tema de sostenibilidad vino y está para quedarse. Ahora lo que hay que ver es cómo podemos buscar la forma de que no solamente el bien final no sea el que no emita emisiones, ¿no? Sino es que tenemos que buscar minimizar emisiones en toda la cadena de suministro y de uso. No, se está, por ejemplo, en muchos lugares se está promoviendo el uso y la producción de vehículos eléctricos. Sí, bueno, ayuda en cierto modo a reducir las emisiones, pero sería muy efectivo si estos vehículos eléctricos se recargan solamente de fuentes renovables. Si al final la electricidad es generada digamos, fossil fuels, digamos, el efecto no será tan alto. Ujú. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí hay una pregunta general, pero muy interesante, que hace al ADN de este webinar. Dice a los panelistas, en virtud de la evidente fragmentación del comercio internacional, sujeto también a las próximas elecciones en Estados Unidos, que ya lo mencionaron, y de la evolución del mercado europeo a una economía de guerra, ¿cuáles serían los efectos de las diferentes alianzas comerciales globales? Esto considerando que estas no solo responden al desarrollo económico de los estados, sino que también de las arquitecturas geopolíticas. De alguna manera lo mencionaron, pero no sé si alguien puede hacer un resumen un poco en relación a la pregunta misma. ¿Qué se ve? ¿Cuál es la tendencia general? ¿Cuáles son las principales amenazas que hay en vista de lo que está sucediendo hoy día? Y también hay una pregunta sobre si existe realmente la definición de fragmentación del comercio o esto es ha ido derivando de los medios que hablan, tratan de explicar esta situación. ¿Existe una definición formal sobre esto? Les dejo el piso para que me puedan comentar. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, a ver, un comentario sobre el tema de las alianzas comerciales en este mundo. Yo creo que esto mismo que está ocurriendo, que hemos comentado, el fenómeno del reshoring, la importancia de ser más competitivo en este escenario, si uno tomara una visión más regional, creo que a nosotros nos convendría expandir nuestra red y profundizar nuestra red de alianzas comerciales en la región. Eh, por ejemplo, creo que bueno, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con todos los países de América Latina, con CAFTA, tenemos acuerdos de libre comercio con Mercosur, nosotros digo Chile. Creo que nosotros estamos en una gran posición para ganar, pero creo que poder extender esta red de acuerdos, profundizar los acuerdos de nuestra región, nos haría una región como región más competitiva para poder atraerlo. Entonces me parece que aquí nosotros podríamos ganar con esto, enfrentar lo que podemos hacia afuera, pero también de poder estimular el comercio intralatinoamericano, reduciendo esta red quiero, por ejemplo, mencionar el tema que me tocó estar en la fundación de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que ha enfrentado algunos problemas, ahora último no se ha movido tan fuerte como nos hubiera gustado, pero ahí tenemos la extensión de la Alianza del Pacífico, sería un elemento interesante para poder hacer frente
a este nuevo escenario. Ese es el gran desafío de Latinoamérica, Felipe, de lograr aumentar el comercio intrarregional, porque en general nuestro comercio es mucho más fuerte hacia otras regiones y no necesariamente dentro del continente, teniendo un mercado tremendamente atractivo y que de hecho cuando la Alianza del Pacífico surgió como un proceso de integración creciente, sólido, con muchas perspectivas, para el Asia fue tremendamente atractivo la existencia de este grupo, de la Alianza del Pacífico, por el tamaño del mercado, que representaba creo que la octava economía del mundo si tomábamos los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Ahora, lamentablemente por ahora está todavía en un momento latente, no ha habido mayores movimientos, pero eso está ahí y por supuesto que es una oportunidad. Y Felipe, justamente tenía una pregunta con respecto a los fenómenos del reshoring. ¿Tú estimas que en el neto estos fenómenos de reshoring son una pérdida para todos? Y en particular, ¿qué tiene que perder y ganar Chile? Yo lo mencioné en algún minuto, que las dificultades que tenemos nosotros para atraer este nearshoring o reshoring. Y así como mencionaste el caso de México, que ha sido el gran ganador de este reshoring por ahora. Mira, yo creo que, a ver, yo hice una afirmación respecto a lo que me parecía aquí bien en términos globales. Para el mundo, esto es una pérdida. Pero dado que, mira, aquí hay cosas en que no podemos influir, si esta es una tendencia global, nosotros no podemos ir a cambiar la tendencia, porque esto va a estar determinado por las políticas que sigan fundamentalmente los grandes players, que son Estados Unidos, China, Europa, Japón. Nosotros tenemos bastante menos que decir respecto de esta tendencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos aprovecharla. Y para aprovecharla, yo decía, esta idea de poder profundizar nuestros acuerdos de libre comercio, creo que es una opción. Creo que Chile con su desventaja geográfica, sí tiene una enorme ventaja en términos eh, en fin, de instituciones, rule of law, en términos de calidad de infraestructura, en términos de calidad de mano de obra y de esta red de acuerdos comerciales que tenemos. Entonces yo creo que estamos dentro de nuestras condiciones relativamente bien posicionados. Ahora, las estimaciones que se hacen acá para el mediano plazo son relativamente modestas, porque si aquí vamos a ganar en realidad lo que estima el estudio del BID para el mediano plazo es que aumentaríamos nuestras exportaciones anuales en 1.800 millones de dólares. Claro, eso no es una cantidad despreciable, pero tampoco es una enorme cantidad, sobre todo considerando los 35.000 millones de dólares que aumentarían las exportaciones de México por el fenómeno del reshoring. Muchas gracias, Felipe. Michael, por favor. Sí, es interesante el concepto, ¿no? Porque Estados Unidos, déjame contestar un poco a la elección, porque yo creo que la gente ponga demasiado atención en la posibilidad de Trump y un grande cambio en algo, ¿no? Si mira las dos políticas de comercio extranjero que tiene Trump, sus grandes éxitos, entre comillas, ¿no? Es la guerra con China y la renegociación del TLC con Canadá y México, ¿no? Entonces son dos cosas que existen y que Biden ha cambiado nada de esas dos cosas. De hecho, Biden está haciendo todavía más fuerte con China, no con aranceles, pero con diferentes reglas, que sea inversión, que sea el CHIPS Act, que sea diferentes medidas de controlar tecnología. Entonces, no veo tanto diferencia en estas dos cosas. De hecho, hay un argumento que bajo la administración de Biden, dado la proximidad del movimiento de sindicatos en Estados Unidos, su proximidad con Biden y su administración, hay mucha presión de abrir otra vez el TLC, el NAFTA, el USMCA, como lo llaman. De hecho, Canadá no llama eso. Canadá lo llama CUSMA, porque no quieren poner Estados Unidos primero. Pero USMCA se llama por muchos. Um, Hay un proceso de abrirlo en 2026, 6 años después de su implementación en 2020. Y hay muchas tendencias para mirar lo que pueden hacer. Y creo que regresar una pregunta en el chat era las cosas de China que pasan por México para llegar a Estados Unidos. Eso es un tema cada vez más importante en Norteamérica. Y es cierto que hay una inversión de China en México, ha crecido mucho,
productos también, la gente ponga su línea de ensamblaje en México, pero los componentes vienen de China todavía. Y todos que entienden comercio internacional, las reglas de transformación sustancial y reglas de origen son muy importantes. Entonces, en una renegociación de TLC, de USMCA, podremos ver alguna fortaleza norteamericana o algo así, ¿no? Y si miran acciones como la famosa Inflation Reduction Act, hay tendencias de Norteamérica, vehículos ensamblados en Canadá, Estados Unidos o México califican para los beneficios en compra por consumidores. En otras cosas es realmente Estados Unidos solo. Chile tiene mucha de minerales y había un seminario con un grupo de investigación en Canadá, un think tank muy importante que se llama CD Howe Institute, hace como un mes, y había gente de gobierno de Canadá y de Estados Unidos hablando de una política norteamericana sin México en todo lo que es minerales críticas. Entonces, creo que es también cosas para ver la tendencia de regionalizar cosas. A veces es más restringido, a veces es más amplio, ¿no? Como Inflation Reduction Act también habla de free trade countries, inclusive Chile, pero también habla de foreign entities of concern, inclusive China. Entonces, una mina propiedad de chinos en Chile no cuenta, y una fábrica de batería, de pila de Samsung en China no cuenta tampoco. Entonces es complicado la mezcla de fuente de capital y origen del producto. Es una nueva tendencia también. Que hace más complejo todo. No sé si Carlos quieres comentar algo. Sí, muchas gracias. Lo que yo creo es que en estos momentos muchas empresas lo que están buscando es buscar lo que se dice, ¿no? En inglés, long-term resilience. ¿Y eso a costa de qué? De beneficios a corto plazo. Entonces, muchas empresas lo que están haciendo es acumular inventarios, ¿no? Generar redundancia para estar protegidos. Y eso genera costos. Y al final, ¿quién paga esos costos? El consumidor. Las firmas se lo pasan al consumidor. Entonces, es preocupante todo ello. Ahora, veamos qué va a pasar también desde el punto de vista político este año, ¿no? Van a ser, creo que como 70 circunscripciones que van a tener elecciones generales. Y pues, veamos quiénes van a ser los políticos que salgan elegidos. Corre un riesgo de que puedan haber candidatos, ¿no? Para alas extremas que puedan debilitar, ¿no? El sistema multilateral de comercio y las reglas. Ya el sistema multilateral está debilitado y debilitarlo aún más sería muy peligroso porque eso expondría mucho, en particular a los países más pequeños, ¿no? Que tienen menor margen de maniobra y capacidad para poder, digamos, negociar bilateralmente o entrar a un proceso de disputas, digamos, bilateralmente, ¿no? Esas son algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Carlos. Y aquí hay una pregunta para Michael. Y esto tiene que ver con un caso que está muy en los medios hoy día en Chile, que tiene que ver con el acero que viene desde China. Y la pregunta es la siguiente. En Chile tenemos este caso que es muy complejo con los subsidios al acero chino, que ha debilitado mucho la producción nacional y se ha transformado en un problema político, económico y social de peso en este minuto en Chile. ¿Estimas que los subsidios a industrias chinas va a ser un problema creciente en los años por venir? Si bien que China subsidie sectores no es algo nuevo, estimas que dadas las tendencias del comercio y la misma evolución de la economía china, esto puede ser algo que se intensifique. Una pregunta y una cuestión muy complicada, sobre todo en acero, porque es cuestión también no solamente de subsidios, pero también de sobrecapacidad que tiene en China, ¿no? Y de hecho, hay un grupo de trabajo desde el OCDE, Global Steel Overcapacity, pero el 80% de eso viene de China. Y eso también, mira, para proteger un mercado local, hay medidas para eso que se llama un countervailing duty. Si el problema es que está llegando a su mercado en
en Chile se puede protegerse. Pero si está un mercado tercero de algún tercero partido que ellos prefieren tomar acero con subsidio de China, es mucho más complicado, ¿no? Eso es el problema. Yo tengo diferentes clientes. Estuve una vez en un país que no tenía una industria y China está haciendo un dumping. Y literalmente el cliente que era un funcionario del gobierno dice, dump on me, please. Yo quiero su producto muy barato, ¿no? Entonces es un problema que si no tiene industria, es, es, es muy interesante tener productos a bajo precio. La capacidad financiera del gobierno de China para hacer subsidios va a ser mucho más restringido en el futuro, creo, por su demografía, por su nivel de crecimiento, por su propio control de capacidad. Es parte de mi respuesta a la cuestión ambiental en China es que una vez que deciden hacer algo, lo hacen muy bien, rápidamente y completamente. No tienen un sistema con mucha oposición a sus ideas y sus políticas y pueden hacer implementación como nadie más en el mundo, según yo. Entonces, creo que si es un problema doméstico, van a poner medidas, pero no sé si el problema es dentro del mercado chileno o es algo en mercados de exportación. La respuesta es diferente. Muchas gracias, Michael. No sé si tienes algo para comentar, Felipe, con respecto a esto que está sucediendo con el acero chino y el cierre de esta planta en Huachipato, que significó el desempleo de alrededor de 20.000 empleados. Mira, yo creo que aquí hay uno puede mirar el problema desde un punto de vista eh, estricto, angosto, focalizado y decir, bueno, aquí tenemos un tema con el acero, pero yo creo que aquí hay un tema mucho más global, eh, un tema, un tema en el cual no podemos olvidar que China recibe el 40% de las exportaciones chilenas y es por lejos el principal socio comercial de Chile. Entonces, este tema no se puede analizar solo de respecto de la competitividad del acero, donde por lo demás no está claro que con la imposición de salvaguardias que ya se ha hecho, se vaya a mantener abierta la planta de Huachipato, porque la propia empresa ha dicho que no va a mantener la planta abierta si no le dan no sé qué salvaguardia que es mucho mayor de la que se le otorgó en la Comisión de Distorsiones. Entonces, a mí me parece que es un tema más global, hay que analizarlo en términos de determinar, y claro, la leyenda, el titular general es que yo creo que sí hay subsidios importantes que China otorga, hay un problema de exceso de capacidad, como decía Michael, pero aquí hay una perspectiva mucho más global. No podemos olvidar, esto no es un socio comercial cualquiera, esto es un socio comercial muy especial, Ujú, que es por ujú. lejos. Hay que pensar que Chile, 40% de las exportaciones van a Chile y segundo socio comercial es Estados Unidos, 12,5% de las exportaciones. O sea, hay una brecha enorme y esto le da a China una relación privilegiada con Chile y por lo tanto tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en sopesar muy bien los argumentos técnicos y no tomar meramente decisiones políticas. Ujú. Muchísimas gracias, Felipe. Un Michael. comentario, la historia del proteccionismo es que la voz del productor es mucho más importante que la voz de los consumidores, ¿no? Entonces, una salvaguardia, si los tienen, no lo sabía, sus consumidores de acero van a decir que son menos competitivos para exportación porque su acero ya acabó de crecer en precio, ¿no? Pero típicamente la voz del productor es más concentrado y más entendible con los diferentes consumidores. Piensa en mi propio país con su política en todos los productos de leche, ¿no? Es una locura que pagamos tanto por litro de leche, por queso y toda esa cosa, pero es la cosa que la minuta que tratan de negociar eso en alguna negociación, inclusive con Chile, los productores ya están en parlamento con sus vacas y no sé, sus familias diciendo que estamos destruyendo su manera de vivir, ¿no? Entonces la voz del productor es más importante que la voz de los consumidores. Sí, a pesar de que en este caso la voz del consumidor también ha sido importante acá en Chile porque se dice que la calidad de este acero,
que importamos es muy inferior a la que producimos acá en Chile, y este es un país sísmico donde el tema del acero, la verdad que en la construcción es muy importante, es muy relevante, entonces ha tenido como un doble impacto desde Sí. los dos puntos de vista. Por Eh, eso es algo que podrían poner una especificación, ¿no? Para decir que el acero tenga, no sé, densidad, componentes o diferentes aliados dentro de eso, no sé, alloys, en fin. Ese no ha sido en todo caso, solamente para comentarlo, ese no ha sido en todo caso el argumento principal de la empresa que solicitó la medida, el tema de la no, calidad del acero. Ellos, no. ellos hablan de competencia desleal, de subsidios y competencia desleal, que es lo que estaría meritando la salvaguardia. Es cierto. Yo me refería al punto de vista de los consumidores, el que compra el acero, el dueño de la constructora, en definitiva, a eso me estaba refiriendo. Eh, y una pregunta para Michael. En el contexto del cuadro de tendencia en los flujos de comercio que mostraste, ¿qué tan viable y plausible estimas que es que Rusia acabe forjando una zona de intercambio comercial relativamente aislada del resto del mundo en Asia Central? Esto tiene que ver con lo que está pasando en Rusia, que está generando mucho ruido en distintas áreas. Y además, otra pregunta que ahí es extensiva para todos ustedes: ¿y qué papel estiman que va a tener India en la redefinición y consolidación de tendencias de comercio mundial en el corto plazo? A lo cual no nos hemos referido mucho en esta ocasión. Empezamos con Rusia. ¿Mm? Es no sé la palabra milagro, pero es un milagro cómo podrían cambiar sus fuentes de importación tan rápidamente. Estamos mirando los datos de 2023 que están disponibles desde un par de semanas y han crecido mucho sus importaciones de productos de consumidores de China, reemplazando lo de Europa, mandando energía tanto a India que a China también. Ah, Pensamos que hay maneras de poner productos de otros países a través de Asia Central. Entonces, la capacidad de Rusia de evitar, entre comillas, las sanciones es bastante impresionante, ah, lamentablemente. India es otra historia. De hecho, es el mercado donde ha pasado lo más de mi tiempo en 2023 era en India por diferentes razones. Y están empezando de muy lejos, ¿no? Su comercio en términos de, si tomo su participación en el mercado de Estados Unidos de importaciones, Carlos ha mostrado las láminas, pero India tiene 4 veces menos que ASEAN en el mercado de Estados Unidos como participación del mercado de importaciones, con 2 veces la población de Asia, porque Asia tiene 660 millones, India 1.3 mil millones. Entonces, básicamente es la octava parte de intensidad de comercio comparado a Asia, pero India está creciendo mucho. Hablando de aranceles para proteger a los productores, India tiene la gama de aranceles más altos del mundo, casi algunos países en África, pero aparte de ellos, India tiene dicho Most Favored Nation, lo más alto del mundo. India también es el número 1 en el mundo a utilizar herramienta de anti-dumping. Representan 18% de los casos mundiales con 3.5% del PIB. Entonces empiezan con una economía muy protegida, pero dicen de la misma vez que quieren ser plataforma para exportaciones y eso no funciona. Pero India está cambiando su orientación, tiene nuevos acuerdos con Australia, con los UAE, United Arab Emirates, están negociando con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Reino Unido. Y creo que la administración actual en India sabe que tienen que cambiar un poco su orientación. También están cooperando un poco en el OMC. Nadie quería los resultados de la junta en Abu Dhabi. Yo estuve en Abu Dhabi en la parte business de esta junta, pero finalmente, después de 2 años, India está dejando pasar un acuerdo sobre servicios
y reglamentación doméstica que han bloqueado mientras 2 años. Entonces, yo veo muchos cambios en India. Estoy bastante optimista, con dedos cruzados, que India va a cambiar un poco su orientación. Muchas gracias, Michael. Carlos, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, bueno, India es un mercado bastante importante. Ahora, el gran tema, el gran problema de India es que el clima de hacer negocios es bien complicado. La burocracia es abrumante en la India. Y también, bueno, los pocos acuerdos que tiene son más que nada de índole parcial. Y India ha sido tradicionalmente un lugar donde que justamente plataformas, ¿no? Políticas que proponen, digamos, una visión más proteccionista del comercio son los que ganan elecciones. Entonces, habrá que ver, yo creo que hay algunos cambios, están comenzando a surgir algunos cambios en India, pero es bastante prematuro saber lo que hay que pasar. Tuvimos la conferencia ministerial del OMC hace algunas semanas y bueno, por las noticias hemos escuchado que algunos de los impases pues tuvieron no solamente digamos, a Estados Unidos, pero también se hablaba de India, ¿no? Como uno de los miembros, ¿no? Que habían expresado su oposición a ciertos acuerdos, a ciertas reformas, ¿no? En el caso de la India, por ejemplo, eh, han tenido mucha oposición a tener acuerdos de índole sectorial, ¿no? Prefieren lo que le llaman el single undertaking, pero en el mundo actual es algo bastante complicado, ¿no? Para llegar. Justamente es por eso que ha anunciado el programa que han apoyado, es el Joint Statement Initiative, que es un tipo de plurilateral que han apoyado finalmente. I see Raymond has a question in the chat about trade with India, and maybe just to link this back to Carlos's comment, I think it's very important to Raymond tiene una pregunta y para vincularlo a la pregunta de Carlos hay que recordarles a todos que el estado de Uttar Pradesh tiene 220 personas, que es más grande que Brasil en tamaño y es un estado de la India, y también está la brecha norte-sur. Si ven las fuentes de grande inversión extranjera, están en los estados del sur de India que reciben esta inversión de extranjero y mejores niveles de conectividad, de educación, y también hay un programa de infraestructura que lo llaman el PM Gati Shakti Master Plan, y Gati Shakti me dijeron que es la palabra plan apurado. Así que la oficina del primer ministro ve distintos planes que conecta puertos con rieles, corredores migratorios para animales. En la reunión B20 en Nueva Delhi, estaba ahí, tenían una feria y estaba el subsecretario de Comercio y me estaba contando de esto. Yo le conté a ella, señora, si solo hace 50% de esto, va a cambiar drásticamente los cambios para la India. Así que creo que Carlos tiene la razón. Tiene mucho movimiento en tantas formas. Yo creo que la gente se va a sorprender y aliento a todos a que despromedien la India, porque hay lugares en la India que son muy difíciles donde trabajar y otras que son muy fáciles. Ahora, para aquellos que aprecian la historia, quiero destacar que la sede central de East India Company era en Chennai, era un estado que tenía conectividad de comercio por siglos. Así que hay muchas cosas que están pasando ahí, y ni siquiera llegamos a servicios, donde la India exportó más servicios que Arabia Saudita. Así que es un gran jugador. Me gustaría hacer solamente un comentario sobre el tema de India. Bueno, India, como sabemos, a comienzos de este año, a fines del año pasado, pasó a ser el país más poblado del mundo. Tiene un poquito más de 1.400 millones de habitantes. Nosotros tenemos en Chile, y aquí te quiero dar una idea, Loreto, para algo que se puede desarrollar después,
tenemos un acuerdo de complementación económica que es un acuerdo muy parcial. Sí. No es verdaderamente un acuerdo de libre comercio. Y yo me imagino, no sé si me imagino, pero yo esperaría o desearía que nuestras autoridades estuvieran a full intentando lograr un verdadero acuerdo de libre comercio Sí. con China. Perdón, con India. Bueno, con China lo tenemos. Mm. Creo que India puede ser un enorme jugador, un enorme socio comercial de Chile, mucho más allá de lo que es hoy día, porque tenemos una cantidad de restricciones muy importantes. Entonces me parece que aquí hay un tema mayor de política comercial chilena, que es conseguir un acuerdo de libre comercio con India que nos permita aprovechar el enorme potencial que tiene el país más poblado del mundo, que es más pobre que China, que viene de atrás, pero que está creciendo más que China. Entonces, esa potencialidad no la estamos aprovechando directamente por las barreras que tenemos a muchos de nuestros productos de, de exportación. Así es, Felipe, exactamente. Lo que tenemos es un acuerdo de alcance parcial, así se le denomina, con India, y efectivamente nuestras autoridades han intentado, y iban a empezar este año, yo no sé en qué estado está, de profundizar este acuerdo de alcance parcial. En algún minuto se pensó empezar a negociar uno nuevo desde cero, pero al final creo que se optó por la segunda alternativa, que era un avance mucho más rápido, y ya desde el gobierno anterior, del expresidente Piñera, se puso como prioridad a India para profundizar estos acuerdos y empezar a visualizar a India como visualizamos hace 30 años atrás a China. Chile fue uno de los primeros países que firmó un tratado de libre comercio con China. Fuimos visionarios en ese sentido y por eso hoy es nuestro principal partner comercial y esperamos hacer lo mismo con India en la medida que, tal como lo mencionaba Michael, India vaya abriéndose también y vaya facilitando el intercambio comercial con distintas regiones del mundo, ¿no? Porque hasta ahora han sido muy proteccionistas. Quisiera destacar que Raymond Sandner, que nos ha hecho varias preguntas, quisiera decir quién es, porque además nos honra que esté con nosotros hoy día. Es Titular Professor at Basel University Economics Department and teaches at Lunenburg University in Germany, Environmental Sciences. He's reviewer and partner of research projects and co-founder of CSENT, a Geneva-based NGRDO with ECOSOC accreditation and consultative status. Just solamente para decir, porque ha hecho muchas preguntas y la verdad que estábamos curiosos de saber quién era. Por lo menos Debería nosotros, ser panelista también. debería haber sido panelista. So, Raymond, for the next time you're going to be here in the screen with us. Y aquí hay un comentario de él que dice, in light of what Michael just said about India, how could South America increase its exports A to India? luz de lo que dijo Michael acerca de India, ¿cómo Sudamérica puede aumentar su exportación a la India? Ya abordamos eso con lo EFTA. No sé si Michael quiere decir eso. No, yo creo que ya se contestó. Muy interesante porque cierta liberalización del lado de India es condicional a diferentes topes de inversión por parte de los países de EFTA. Entonces, es un ejemplo de managed trade dentro de un dicho free trade agreement. Entonces, nunca he visto algo así en mi vida, pero tal vez es la nueva manera en este mundo de hacer libre comercio. Libre comercio con condiciones. Bueno, estamos llegando ya al límite del horario con los cuales los comprometimos a ustedes tres. Son muy ocupados. Michael, quieres ir a descansar, es tarde en Bangkok, donde estás hoy día. Carlos, nunca te pregunté si estabas en Perú o ya estás en Hong Kong o cerca de No, ahí. estoy en Singapur. Ah, ok. Bueno, Sí. también es tarde para ti entonces. Quisiera agradecerle a los tres, Carlos, Michael y Felipe, por estar con nosotros hoy día. Carlos y Felipe, yo les reitero los agradecimientos porque han estado antes en algunos de nuestros webinars. Todos han sido tremendamente exitosos. Muchas gracias. Y Michael, fue un gusto conocerte, tenerte con nosotros. Esperamos que puedas acompañarnos en un próximo panel más adelante con algún tema similar o a lo mejor podemos hacer algo sobre India, porque me da la impresión de que eres bastante experto en India. Bueno, nada, solamente reiterarle nuestro agradecimiento y dejamos a nuestra audiencia invitado para un próximo webinar que será muy luego en 1 o 2 semanas. De Felipe, por favor. Sí, Loreto, no, es que yo solamente agradecer la invitación
y me llegó al chat una breve nota de Alejandro Jara que me gustaría solamente Sí. mencionar, porque dice Alejandro que el India-EFTA Trade Agreement is a violation of most favored treatment. It's not a fully fledged free trade agreement under GATT. Entonces, creo que es interesante ver esto porque esto es como un patrón. India firma acuerdos comerciales que no son acuerdos de libre comercio porque son muy parciales y entonces no es fácil lograr que India firme un verdadero free trade agreement, pero debemos intentarlo. Muchas gracias. No sé si Michael quiere decir lo último con respecto a esto de los del No, nada tipo más que de... tenemos un índice, justamente, un índice que medida justamente profundidad, amplitud de los acuerdos de libre comercio, bcg.com bajo mi nombre. Not all trade agreements are created equal, justamente. Justo. Lo vamos a visitar, Michael, y si no, podemos hacer otro webinar sobre ese tema muy interesante. Muchas gracias a Alejandro Jara, que también nos acompaña normalmente. Él fue embajador y representante nuestro ante la OMC, ¿no, Felipe? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay muchas felicitaciones por las presentaciones de todos ustedes en el chat y quiero decirle a nuestra audiencia que todas las presentaciones y el video van a estar subidos en nuestra página web y además a todos ustedes que se registraron para se los vamos a mandar vía email también. Así que les va a llegar todo el material para que tengan este interesante diálogo y material de trabajo también. Muchas gracias de nuevo y que tengan un muy buen día y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a Gracias a todos. todos. Gracias. Buenos días a los que están en esta latitud. Sí, buenos días. Gracias. Chao, chao. Chao.